Muy bien, pues aquí estamos una vez más con la gran oportunidad de contar con la presencia del doctor Héctor Aguilar Camín. La vez pasada estuvimos platicando de política, hoy vamos a hablar de algo que es mucho más divertido y interesante y fascinante, y que es el libro Fantasmas en el Balcón, una reciente publicación que es una verdadera chulada, una maravilla, que me lo leí en 2 días, 3 días, y de verdad que además del lenguaje, que está manejado con una riqueza divertidísima, entiendo que debe ser una forma de enriquecer el contexto del libro, es decir, se habla como en esos momentos, como yo imagino que existía esta forma churrigueresca tan divertida de nuevos términos que lo hacen fascinante el libro. Es esta serie de historias que son de lo más divertidas porque plasman un México que aparentemente ya se nos fue. Bueno, Bienvenido, doctor. mira, se nos fue y ahí está. La verdad es que el gran elemento de alegría y de diversión que hay en la, en la novela, creo yo, es pues la juventud, el hecho de que estos personajes estén viviendo sus años jóvenes, eh, pues en una ciudad abierta, en una ciudad que no los hostiliza, o que ellos no dejan no se dejan utilizar por ella, y viven, digamos, en una continua transgresión. Ujú, Eh, Toda la novela, ellos son unos estudiantes, ujú, alguna gente trabaja aquí como vendedor de medicinas, pero nunca vemos ni sus escuelas, ni vemos sus pasos por la universidad, ni estamos en la universidad. Estamos solo en lo que es la fiesta que ellos tenían aquellos días, la fiesta de fuera de casa, la fiesta del alcohol, la fiesta de la fraternidad, la fiesta de los viajes, de las idas al carnaval, la ciudad era una fiesta, decía clásicamente Hemingway de París era una fiesta. ujú, Bueno, alguien me dijo a propósito de la lectura de esta novela, bueno, entonces el DF era un reventón. ujú, Pues un poco sí, es una, es el reventón de la Ciudad de México antes de que apareciera quizá la palabra reventón. ujú, Y este es el espíritu con el que está escrito, Luis Gerardo. Está escrito con el ánimo justo ujú, de ir contra el, eh, el ambiente que yo sentía, como creo que lo habrán sentido millones de mexicanos, muy opresivo sí, de las primeras fases del confinamiento de la pandemia. Es un sí, libro escrito contra la melancolía de la pandemia y en busca de la diversión, de la intemperie, de la ujú, alegría de la intemperie y de las iniciaciones fundamentales sí, de la vida masculina, en este caso, las ujú, iniciaciones del amor, del sexo, sí, de la amistad, sí, del sí, riesgo, del sí, alcohol, sí, sí, de la aventura en esta ciudad que era sí, suficientemente grande para ujú, que pudieras vivir en ella de una manera anónima, ujú, sin la vigilancia que muchas veces está en sí, las ciudades pequeñas y en las sí, comunidades pequeñas, sí, y de una manera también en una ciudad caminable, en una ciudad sí, que podías conocer ujú, y frecuentar sin problemas. Yo recuerdo que en esa ciudad a la que yo hablo podías cruzar en un mismo camión, sí, desde el Peñón del aeropuerto ujú, hasta la Secretaría de la Defensa Nacional ujú, en 45 minutos. ajá, qué bárbaro. Otra ciudad que era grande, pero no tenía los problemas conflictivos que tenemos ahorita de tapones, de tráfico y todo esto. Ahora, en la ciudad de hoy Ujú, seguramente hay sí, circuitos y desde luego pandillas de jóvenes, de amigos que tienen esta misma fiesta ujú, de otra manera y ujú, que encuentran en la ciudad esa misma libertad y esa misma, digamos, invitación ujú, a la autonomía y al juego y a esta categoría propiamente hegeliana que yo he desarrollado aquí, que es la categoría hegeliana del desmadre. El, Tú sabes que hay un clásico mexicano sí, de un gran ujú,
eh, pensador mexicano, Jorge Ujú, Portilla, que escribió ujú, un solo libro que se llama Fenomenología del Relajo. ajá, Y él lo que quería era ver esta cosa particularmente mexicana, que sí, es el relajo, que es sí, sí, sí. el, la suspensión de pronto Ujú, de las reglas y la continua, el continuo avance hacia cosas cada vez más riesgosas, cada vez más sí, irreverentes. sí. Bueno, pues este es el siguiente escalón del Ajá. relajo. Este es el escalón hegeliano del desmadre. Hay una parte ya ve que las páginas aquí son bien diferentes cuando estábamos hablando de las versiones electrónicas, pero en la página 175 hay un párrafo que a mí me llama la atención y lo estoy confirmando con esta conversación, donde dice, en cierto modo, añade el narrador omnisciente, aquel país era solo más allá como podía derivarse, por ejemplo, del hecho capital de que su historia recordada no coincidiera nunca con su historia sucedida, lo cual quedaba siempre situada más allá del más acá donde había sucedido. Ese, por ejemplo, se me hace una síntesis extraordinaria porque es una historia la que nos platicamos y otra la que vivimos, pero hay una congruencia en la locura de ese desmadre. Sí, bueno, yo hice un mecanismo que me gustó mucho aquí, que es Ujú, como eso que llaman en el cine romper la cuarta pared, que es que está sucediendo la película y de pronto se voltea un actor y le sí, habla a la cámara y ajá, les dice, lo que estos fulanos están diciendo, no les hagan sí, mucho caso, porque la verdad que dicen sí, muchas sí, mentiras. Y sigue y regresa exactamente, exacto, en la acción que está en la película. sí, Ese narrador omnisciente que dijiste ujú, ahorita ujú, juega ese papel. sí, sí, Entonces él es parte de la pandilla, ujú, a veces habla él solo, a veces ujú, habla como unos otros, y a veces se voltea simplemente y dice, por cierto, no dejen sí, de pensar que esto tiene estas exactamente, consecuencias. Y esto se refiere a un país que era así y así. Eso ajá, fue particularmente divertido y sí, liberador. sí, Y claro, además muy efectivo como un atajo ajá, narrativo, porque tú imagínate, para meter eso que acabas de leer, ujú, que está dicho en tono irónico, sí, para realmente tratar de poner eso y explicarlo, pues hubiera necesitado un ensayo, sí, claro, hubiera necesitado unas 2 o 3 páginas que probablemente hubieran hecho pesada la narración exacto. y Se pierde aburrida al el ritmo autor. divertido de la lectura, claro, ujú, Entonces, ese mecanismo sí, me funcionó muchísimo y me divirtió sí, muchísimo, porque claro, parte del juego mío como autor era meterme ajá, en en la dinámica de los personajes. Ellos sí, están todo el tiempo entre sí, sí, albureándose, sí. picándose, Inventándose historias y cuentos de sus hazañas. Ujú. claro, y matizando y picándose, ¿no? Están Sí, sí. picándose. Entonces, de pronto el narrador se mete también y se dedica a picarlos y a divertirse con ellos. Entonces, Sí. para mí, realmente, esta novela fue como una especie de salvación personal en el Ujú, sentido de que sí me sacó ujú, de lo que yo presentí que iba a ser ujú, una cosa muy melancólica que era ese confinamiento, no ujú, solo por lo que estaba sucediendo conmigo, obviamente, que eso era lo de menos, de que no podía salir, ujú. sino por esa cosa que uno sentía, siente todavía que estaba pasando en el país y Sí, la cantidad de muertes y la cantidad de exacto. tragedias y la cantidad Sí. de pérdidas. Ujú, Entonces, para mí, meterme en el mundo alegre, en el ujú, mundo fresco de estos personajes, fue como una tabla psicológica de sí, salvación para ponerme, pues no digo que por encima del tema de la melancolía de la pandemia, pero sí en un lugar en sí. donde esa melancolía no existía, sino Claro, es existía esta contrarrestarlo ventana a estos muchachos. contrarrestarlo personalmente, ¿no? Porque también hay otra frase que yo creo que sintetiza tanto el punto de vista de la melancolía que habla sobre esa soledad que empezamos a vivir todos en la pandemia, como el cambio que Sí, hemos tenido de país. En la página 119 dice, pero entonces hablábamos sin parar en el ejercicio de una libertad en la que no éramos dueños cabales, salvo porque la ejercíamos sin saber que la teníamos. Y eso me parece fundamental porque
habla aquí de una ciudad que ya no existe, porque si bien todavía podrá haber estas pandillas, yo creo que el nivel de violencia que se vive ya en la Ciudad de Sí, México no sí, alcanza para estas aventuras sí, que reflejan los muchachos, de sí. meterse donde a lo mejor se van a dar unas trompadas con los que están afuera de la vecindad, pero al mismo tiempo son trompadas que ya sabíamos que terminaban cuando alguien decía, ya, bueno, ya, ahí muere, ¿no? No, ahora Sí. sacar una pistola o sacar un puñal o hay una polarización social terrible que aquí es transgredida constantemente, las diferencias sociales por parte de estos jóvenes que cuando pueden abusan de el hijo del presidente, cuando pueden buscan cómo robarse las cervezas de la arena, todas esas aventuras divertidísimas que todavía mi generación nos tocó vivir, ya ahorita serían impensables hacerlas, a meterse a todos esos callejones del centro en una noche de viernes, y ya no, uno lo hace con ese Mira, ánimo. es muy buena tu observación. Hoy, en un pleito de tránsito, Ujú, puede aparecer una pistola. exacto, exacto. Pero la otra observación que haces es mejor, Ajá, de la libertad personal ujú, de que gozan estos personajes. sí, No, no es una fantasía, no es una ¿no? invención ¿No? retrospectiva mía. Estamos hablando de unos años, los años 60, Ujú, en donde no había libertad política, en el sentido de ujú, que el gobierno era muy dominante. ujú, La hegemonía del PRI, del ujú, presidente, por eso también un poco el capítulo este de la burla sobre ujú, el hijo del presidente, sí, sí, era muy dominante, ujú, pero las costumbres no eran vigiladas, ujú, no eran sancionadas, sí, 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 no ujú, estaban reglamentadas. sí, Y eso creo yo que es una de las cosas interesantes de la vida mexicana, incluso hoy. ujú, Hay una enorme tolerancia sí, y una enorme libertad personal en sí, las costumbres. sí, Ahora a lo mejor estamos muy pasados de tueste ujú, en esa libertad, ujú, pero en esa ciudad de que estamos hablando y que está reflejada en ujú, ese libro, ujú, había una gran libertad de costumbres, siendo al mismo tiempo sí, una ciudad católica, sí, conservadora, sí, etcétera, sí, era muy tolerante a sí, las loqueras sí, de sus jóvenes. Por ejemplo, la casa de que yo está reflejada en la novela era la casa de huéspedes ujú, donde yo vivía. ujú, Mi casa era una casa de huéspedes. ujú, Bueno, pues todas estas tropelías, todas estas ujú, borracheras, todas estas aventuras sucedían sí, enfrente con toda claridad de mi madre y de mi tía, que eran ujú, las mujeres que manejaban la casa. ujú, No parecían tener mayor escándalo con ujú, estos escándalos. sí, Lo único que a ella les preocupaba realmente sí, era la integridad física de los muchachos. sí, En sí, lo demás, eran sí, de una tolerancia realmente admirable. ujú, Entonces, sí estamos hablando de un espacio de alegría, de ujú, fiesta, que por cierto, Luis Gerardo, quedó muy reflejado también ujú, este espíritu ujú, en la movilización del 68. sí, Luis González de Alba, sí, que tú recordarás muy bien, sí, sí, el gran líder, gran escritor después, sí, siempre decía que estábamos viendo mal el movimiento del 68, sí, pensando que lo representaba era la masacre ujú, de Tlatelolco. ujú, Y que él pensaba que no, que él pensaba que lo característico, ujú, lo rescatable, lo bello ujú, del movimiento del 68 era la fiesta, sí, era la libertad, era como los muchachos se salieron de sus casas, se fueron ujú, a vivir a Seúl, se fueron ujú, a vivir al Poli, sí, cómo hubo una enorme libertad sí, sexual, amorosa, sí, una nueva fraternidad, y sí, que esa parte de la fiesta sí fue ujú, oscurecida ujú, por la matanza de Tlatelolco, claro. Luego venimos los mexicanos con nuestro espíritu melancólico y sí, recordamos la matanza sí, y olvidamos la fiesta, pero la fiesta ahí estaba. Y un sí, poco en la novela está sí, sugerido eso. Ahí estaba la sí, fiesta de esa juventud que sí, iba camino a, pues, a dejar de ser juventud, pero mientras tanto, pues, sí. ¿quién les quita lo bailado, no?
Claro, eso me recordaba mucho a la película de Juan Ibáñez, Los Caifanes, que es Sí, precisamente estos jóvenes que salen a esta fiesta. Y nosotros en la universidad teníamos una noche los miércoles que le llamábamos salir a caifanear y nos íbamos a meter a antros bueno, como los que describen aquí. Había uno sí, en la avenida Chapultepec que se llamaba El Napolitano, donde las muchachas sí, cobraban por bailar y ahí nos íbamos a meter y nos divertíamos sí, como enanos y un día salimos corriendo porque no teníamos para que no nos alcanzó para la cuenta. Entonces sí, me estaba acordando de esas cosas y estaba pensando qué pasó con ese México fascinante, divertido, donde vuelvo a repetir, pues los meseros a lo mejor nos mentaban la madre 2 cuadras y luego ya decían chamacos estos traviesos, ¿no? Pero de ahí sí, no pasaba. Y creo que lo que ha ocurrido es que la supuesta urbanización o el avance de la cultura urbana nos ha quitado esa característica hegeliana del desmadre, que efectivamente Luis González de Alma hablaba de las marchas, cómo tenían ese espíritu lúdico previo a la claro, matanza. claro, Y claro. ahorita que lo está mencionando, eso ya se nos olvidó, esa parte de rescate de esto, de esta esencia divertida de ser mexicano, ¿no? Ahora parece que la manifestación es solo la manifestación de la rabia, ¿no? Y del rechazo. Ujú. Eh, Mira, la ciudad era entonces muy distinta respecto a lo que estás diciendo y lo puedes medir en una cosa que sucedía en aquella ciudad. Sí, Las fiestas, había muy pocos antros sí, realmente a donde ir a bailar, sí, o eran muy caros o eran muy populares. sí. Entonces, lo que hacía la clase media emergente, las familias que vivían en la colonia Narvarte, Ujú, Roma, Condesa, Clavería, ujú. cuando tenían cumpleaños sus hijas o 15 años, hacían las fiestas en sus casas. Sí, Y cierto. había Sí, fiestas en las casas. sí. Y entonces tú podías recorrer el viernes en la noche la ciudad y Ujú, encontrarte tres o cuatro o cinco casas en donde había fiestas sí. pequeñas, Ujú, con tocadiscos unas, otras no, otras con conjuntos. Y sí, podías tener el momento de vagancia de sí, hacerte como que te habían invitado y sí, llegar y decir, oiga, ¿no estará por ahí Luis Gerardo? sí, sí, No, 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 ¿quién es? No lo conozco. Pues pasa a ver si está allá adentro y sí, te claro. colabas a la fiesta. Sí, cierto, sí. Era una Ujú, ciudad de puertas abiertas ujú, en las noches con fiestas que hacían las familias. De manera que sí. te da una idea de la diferencia bárbara Sí. de la ciudad entonces, que era una Nos ciudad veíamos de cierto tamaño humano, ¿no? Y nos veíamos más de a los ojos, ¿no? Nos veíamos más como iguales. No, digo, a lo mejor como dice el libro, podíamos ver a alguien y decir, ah, pues es el riquillo y vamos a ver qué le sacamos al riquillo, pero no era una oposición, no era una furia, ¿no? Sino era, pues, a ver que nos inviten unos tragos. No era esta furia de no lo puedo aceptar, ¿no? y una cierta confianza en la calle, Ujú, por paradójico que suene, ujú. un poder andar en la calle con riesgos, pero sin riesgos de muerte. Sí, efectivamente. Sí, no pasaba de Entonces, una trompada. Ahora, una observación que me gustaría, y a ver si lo había tomado en cuenta, en esta época que estamos en la era de la cancelación, del woke famoso, el libro me parece que no lo toma en cuenta y eso me fascinó, porque hay muchas descripciones, la fiesta que hacen con las amigas en el departamento de el falso, o ¿cómo? El nazareno, el el falso falso nazareno, nazareno, y que pues, se describen ahí los comportamientos de mujeres y todo, lo hace sin este tipo de prejuicios que hoy en día muchos nuevos escritores no se aceptan precisamente por confrontarse a la cultura de la negación en donde todo es políticamente correcto. Y aquí no, aquí creo que se respeta ese espíritu de lo políticamente incorrecto, que era lo fascinante de la época. bueno, no podía haber escrito ese libro con tantas prevenciones como hay hoy pues, de la cancelación y el Me Too, etcétera. Ajá, Pero esa cosa puntual que te refieres a la fiesta con estas muchachas sí, que son trabajadoras en tiendas de ajá, departamentos, sí, es una de las partes que a mí me interesa más y que me parecen, aunque puede leerse al revés, es una de las partes más feministas ujú, en el sentido moderno del libro, porque están estas mujeres teniendo esa fiesta sí, y yendo a esa fiesta, fundamentalmente, Luis Gerardo, porque son libres. exacto. Y son libres porque tienen un empleo. Ujú, Y tienen un empleo que las ha hecho salir. Es un ujú, empleo muy modesto, pero sí, es suficiente para que tengan su propio dinero, sí, para que hayan salido del círculo, ¿no? sí, de tiza sí, caucasiano del hogar,
claro, de la opresión o del mundo estrecho del hogar, y sí, puedan ellas mismas jugar con libertad, con su tiempo libre, ujú, con su cuerpo, ujú, con su erotismo, sí, como les da la gana. sí, claro, Unas bien, otras sí, mal, sí, unas tímidamente, ujú, otras desbocadamente, sí, y todas, pero todas protegidas ya ujú, en ese momento por la gran deidad sí, del siglo XX, de la liberación amorosa femenina, que es la sí, píldora anticonceptiva, porque ya estaba claro, ahí la píldora sí, anticonceptiva. sí, Entonces, eso que puede leerse como una caricatura sí, de estas mujeres, en realidad está escrito con el ujú, sentido de que eran una tremenda novedad sí, en la sociedad mexicana, sí, estas mujeres jóvenes que trabajaban fuera de su casa y que sí, habían ganado ese pedazo enorme, gigantesco de independencia que es sí, tener trabajo, tener dinero, sí, llevar dinero a tu casa, ser parte de la sí, solución del sí, problema de la casa y tener la libertad para sí, jugar sus sueños, sus ujú, deseos y sus aventuras sí. con libertad. Sí, y además un detalle que me parece muy importante, los jóvenes dentro de su pachanga son totalmente respetuosos de las mujeres. O sea, cuando dicen: "Ya se acabó, vámonos", ya se acabó y vámonos. Y Sí, no hay ninguna referencia, arrogante o descalificadora de sus acciones, sino todos es conviven de una manera totalmente, es natural. totalmente consensual. Tanto Exacto, los excesos como sí. las reticencias son totalmente consensuales. Sí, y eso me parece una observación magnífica. Ya para terminar, porque sabemos que estamos en plena Feria Internacional del Libro y hay mucho trabajo, me gustaría nada más como para cerrar en este colofón la nueva noticia de esta mañana, de la mañana que se anuncia que se van a construir no sé cuántos cuarteles de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Eso abona a que perdamos absolutamente la esperanza de rescatar algún día esta ciudad nuevamente divertida y volver a convertirla en un espacio de diversión, de entretenimiento, de libertades. Mira, yo creo que la Ciudad de México de hoy es una ciudad inmensamente rica. Hay como 10 ciudades de las que están descritas en mi libro en la Ciudad de México de hoy. Y con Ok. toda la diferencia muy importante de riesgo de que tú hablas, Ujú, de violencia y de ocupación violenta de la ciudad, me ujú, parece que sigue habiendo grandes espacios de ujú, libertad, de felicidad, de alegría, de fiesta en esta ciudad. Ahora, de los cuarteles, de los anuncios en general del gobierno y en particular de los cuarteles de la Guardia Nacional, pues no te puedo decir nada más que en este momento no existen. ujú. Cuando empiecen a existir, hablamos. Ok. Ok, me parece una respuesta muy, muy en el corte de Fantasmas en el Balcón. Última pregunta para despedirnos. ¿Podríamos decir que entonces junto al Changoleón y junto al Cordobés y todos estos personajes está Héctor? Héctor Aguilar. Bueno, Es parte de eh, la pandilla, ¿verdad? es un poco, a ver, los únicos dos personajes químicamente ficticios que hay en la novela Ujú, son Lezama y ujú. Alatriste. Ok, Es probable que yo sea una mezcla de esos dos, ok, pero yo soy también el narrador omnisciente que ok. se va metiendo Sí, entre los personajes, de manera sí. que he sido, digamos, en este libro un autor muy libre, en Ujú, donde me he puesto los personajes, me he salido de los personajes, he sí, jugado con ellos sí, con toda libertad. Y en ese sentido, pues el libro está impregnado de la libertad con que está escrito ajá, y lo siento muy mío, digamos, en todos los pasajes. Creo que sí, es el reflejo de algo muy cercano a lo que yo pensaría que es la plenitud de la vida, ujú, que es siempre efímera, pero que queda ujú, en el recuerdo como algo que no se puede borrar ujú, y que cuando uno vuelve a eso, encuentra que pues la vida se ha ido, pero no se ha ido en vano. sí. Algo ha dejado profundo y digno de haber sido vivido en nuestros, incluso a veces en nuestros peores años. No, Como pues es eso, sí, este como que es uno esto de los peores años, me de ha los dejado a mí
una de las mejores experiencias de autor, que es haber escrito Fantasmas en el Balcón. Pues de verdad que está muy divertido. Creo que es un libro que para nuevas generaciones es una manera de conocer un México que se ha ido deshaciendo poco a poco. Para otras generaciones como la mía es de repente sentirse identificado completamente con los personajes. Y qué bueno que hubo este ejemplo de poder aprovechar el tiempo que fue terrible de encierro y de soledad de la pandemia para encontrarse con estas memorias tan magníficas y tan divertidamente escritas. Reitero, el lenguaje del libro está padrísimo. Luis Gerardo, te agradezco muchísimo tus palabras y tu lectura. Un Muchas buen gracias. lector justifica la existencia de un libro, ¿eh? Así que ya Ah, está. pues yo creo que va a encontrar muchas justificaciones. Muchas Muchas gracias. gracias. Gusto en saludarnos. Hasta luego, saludos. Hasta luego, igual. Bye.